Imagínate esto. Eres una niña de 10 años jugando con tus muñecas en el patio de la casa de tu familia en la antigua Roma. El sol de la mañana se filtra entre las columnas mientras tu madre tararea tejiendo cerca. Tu padre discute negocios con clientes que vienen de visita. Es un día ordinario en el año 57 a.C., hasta que el sonido de cuernos ceremoniales resuena en tu vecindario. El pontífice máximo ha llegado para hacer su selección. Observas desde detrás de las túnicas de tu madre mientras el sacerdote más importante de Roma examina a los niños reunidos. Sus ojos escanean cada rostro con precisión clínica. Cuando su mirada se posa en ti, el tiempo se detiene. Levanta su bastón y pronuncia las palabras que destruirán tu infancia para siempre. Esta servirá a Vesta. Tu madre se derrumba de rodillas, llorando. Tu padre se queda paralizado, sabiendo que negarse significa la muerte para toda la familia. No entiendes por qué todos lloran. Acabas de ser elegida para el honor más alto que una niña romana puede recibir. Lo que no sabes es que has sido sentenciada a 30 años de terror sagrado, seguidos de castigos tan horribles que la muerte parecería misericordiosa. Antes de sumergirnos en estas historias olvidadas de sufrimiento y supervivencia, si disfrutas aprendiendo sobre las verdades ocultas de la historia, considera darle like a este video y suscribirte para obtener más contenido como este. Y por favor, comenta abajo para hacerme saber desde dónde estás escuchando. Me parece increíble que estemos explorando estas historias antiguas juntos desde diferentes partes del mundo, conectados a través del tiempo y el espacio por nuestra curiosidad compartida sobre el pasado. Hoy vamos a descubrir los 3 castigos más horribles que esperaban a las vírgenes vestales de Roma. ¿Por qué nos enseña esto en las escuelas? Lo que estás a punto de escuchar no se enseña en ninguna aula porque la realidad era demasiado perturbadora para los libros de historia higienizados. Estos no fueron solo ceremonias religiosas que salieron mal. Eran métodos de tortura sistemáticos diseñados para controlar a las mujeres a través del miedo, disfrazados de justicia divina. La selección de una virgen vestal no era un honor, era un secuestro sancionado por el Estado y bendecido por los dioses. Los requisitos eran específicos y escalofriantes. La candidata tenía que tener entre 6 y 10 años, con ambos padres vivos, nacida de ciudadanos romanos y libre de cualquier defecto físico. Necesitaba ser producto de un matrimonio legalmente válido, simbólicamente perfecta en todos los sentidos. ¿Qué tan lejos llegarían las familias para evitarlo? Pero esto es lo que la mayoría de la gente no se da cuenta sobre este proceso de selección. Las familias escondían activamente a sus hijas cuando el pontífice máximo hacía sus rondas. Enviaban a las niñas a familiares en provincias distantes, alegaban enfermedades repentinas o incluso las desfiguraban temporalmente con cosméticos para hacerlas inadecuadas. La selección no se celebraba. Se temía. Cuando una niña era elegida, la transformación comenzaba de inmediato. Era sacada de su familia ese mismo día para no volver nunca más a casa. Su nombre de nacimiento era borrado y reemplazado por un título que la marcaba como propiedad de la diosa Vesta. No podía heredar de su familia, no podía poseer propiedades a su nombre y ni siquiera podía escribir cartas sin supervisión. La casa de las Vestales, donde viviría durante 3 décadas, fue descrita por escritores antiguos como la prisión más hermosa jamás construida. Ubicada en el Foro Romano, adyacente al templo de Vesta, contaba con columnas de mármol, jardines ornamentados y muebles lujosos. ¿Pero podía el lujo disfrazar la realidad? Pero el lujo no podía disfrazar la realidad de que ahora era una prisionera, cuyos movimientos eran monitoreados por vestales y sacerdotes de mayor rango. Su educación comenzó con el aprendizaje de las 3 leyes sagradas que gobernarían cada momento de su vida restante. Primero, virginidad perpetua durante 30 años sin posibilidad de matrimonio o intimidad física. Segundo,
obediencia absoluta al pontífice máximo y a las autoridades religiosas superiores. Tercero, la custodia constante de la llama sagrada que supuestamente mantenía viva a la propia Roma. Estas no eran sugerencias o directrices, eran leyes respaldadas por castigos que hacían que las crucifixiones romanas parecieran humanas. La joven aprendió que su cuerpo ya no le pertenecía a Roma, y Roma tenía ideas muy específicas sobre lo que le sucedía a las mujeres que fallaban en sus deberes. A la vestal se le decía que era sagrada, elegida por los dioses, bendecida por encima de todas las demás mujeres en el imperio. ¿Qué no le decían? Lo que no le decían era que este estatus sagrado hacía que sus castigos fueran aún más brutales. Debido a que era santa, no podía ser ejecutada como una criminal común. En cambio, Roma había desarrollado métodos de tortura especializados que preservaban su santidad mientras destruían su humanidad. Fuentes antiguas describen a nuevas vestales llorando durante meses después de su selección, rogando regresar a casa, negándose a comer hasta ser obligadas. Las vestales de mayor rango les decían que la resistencia era inútil, que la diosa las había elegido y que su sufrimiento era parte de su deber sagrado. Pero el mensaje real era más simple y más aterrador. Ahora nos perteneces para siempre. El condicionamiento psicológico era sistemático y completo. La niña aprendió que su valor como persona dependía enteramente de su desempeño como vestal. Cualquier error, cualquier momento de duda, cualquier signo de debilidad humana podría desencadenar un castigo que la haría desear la muerte. ¿Pero estaba permitido morir? Pero la muerte no estaba permitida, era demasiado sagrada para matarla y demasiado valiosa para liberarla. Este estatus sagrado se convirtió en la base de castigos tan creativos en su crueldad que han sido estudiados por psicólogos modernos como ejemplos de guerra psicológica institucionalizada. Roma había perfeccionado el arte de destruir el espíritu de una persona mientras mantenía su cuerpo vivo para seguir sufriendo. Si pensabas que ser seleccionada como virgen vestal era la peor parte de la historia, no has oído hablar de lo que sucedía cuando cometían su primer error. La llama sagrada en el templo de Vesta debía arder eternamente, representando la protección divina de Roma y su existencia eterna. Si esa llama se extinguía, no solo se consideraba un fracaso religioso, se trataba como un acto de traición contra el Estado romano. ¿Quién era castigado cuando la llama se apagaba? Cuando la llama se apagaba, la investigación comenzaba de inmediato. El pontífice máximo interrogaba a cada vestal individualmente, buscando signos de negligencia, distracción o corrupción moral que pudieran haber causado esta catástrofe. El interrogatorio podía durar días, con la sospechosa aislada en una cámara sin ventanas debajo del templo, privada de comida y sueño hasta que confesaba alguna falta. Pero la confesión era solo el comienzo. El castigo se llamaba verberatio y tenía lugar en absoluta oscuridad en las profundidades del complejo del templo. La vestal condenada era desnudada y atada a un marco de madera diseñado específicamente para este propósito. El propio pontífice máximo administraba la paliza usando varas consagradas que habían sido bendecidas en nombre de Vesta. ¿Qué tan brutal era la paliza? La paliza no era violencia aleatoria, era un ritual cuidadosamente orquestado, diseñado para infligir el máximo dolor mientras se preservaba el estatus sagrado de la vestal. No se le permitía gritar porque su voz se consideraba santa. Se le colocaba una mordaza de cuero en la boca, amortiguando cualquier sonido de agonía. No se le permitía sangrar visiblemente porque su sangre estaba consagrada. Las varas estaban diseñadas para causar hematomas internos y daño a los órganos sin romper la piel. Textos médicos antiguos describen a vestales que murieron días después por lesiones internas sufridas durante la verberatio, pero la causa oficial de la muerte siempre se enumeraba como enfermedad repentina o disgusto divino, nunca como lesiones relacionadas con el castigo. ¿Quién sabía sobre estas golpizas?
Las palizas se llevaban a cabo en tal secreto que la mayoría de los romanos nunca supieron que ocurrieron. La guerra psicológica era tan brutal como la tortura física. La vestal nunca sabía cuándo ocurriría la próxima inspección de la llama. Vivía en constante terror de que una corriente de aire pudiera extinguir el fuego o de que su atención pudiera desviarse por un momento. Este miedo crónico creó lo que los psicólogos modernos reconocerían como trastornos de ansiedad severos que se manifestaron en síntomas físicos en todo su cuerpo. Los registros históricos describen a vestales que desarrollaron temblores, perdieron su cabello por el estrés y envejecieron décadas en el lapso de meses después de su primera verberatio. ¿Qué tan profundo fue el trauma? El trauma no fue solo físico, fue una destrucción sistemática de su sentido de seguridad y autoestima, lo que las hizo más complacientes para futuras décadas de servicio. Pero el aspecto más insidioso de este castigo fue su aleatoriedad. La llama sagrada podía morir por causas naturales completamente fuera del control de cualquier vestal. Un viento repentino, un problema estructural con el templo o incluso un sabotaje por parte de enemigos podría extinguirla. Pero la responsabilidad siempre recaía en las vestales y el castigo siempre era inevitable. Algunos relatos históricos sugieren que la llama era extinguida deliberadamente por autoridades que querían castigar a vestales particulares por razones políticas o rencores personales. El pretexto religioso les dio la cobertura perfecta para lo que era esencialmente tortura sancionada por el Estado de mujeres indefensas. ¿Qué pasaba después de la golpiza? El proceso de recuperación se prolongaba deliberadamente para maximizar el impacto psicológico. La vestal herida era atendida por médicos del templo que habían recibido instrucciones de proporcionar una atención mínima, asegurando que su recuperación fuera lenta y dolorosa. Se le recordaba diariamente que su sufrimiento era merecido, que había fallado en su deber sagrado y que solo un servicio perfecto en el futuro podría evitar futuros castigos. Esto creó un ciclo de trauma y cumplimiento que duró décadas. Las vestales que sobrevivieron a la verberatio se volvieron completamente sumisas, aterrorizadas de mostrar cualquier signo de independencia o individualidad que pudiera desencadenar otra ronda de castigo. Se transformaron de seres humanos en cáscaras huecas que realizaban sus deberes con precisión mecánica mientras sus espíritus morían lentamente por dentro. Si crees que las palizas ritualizadas eran la forma más creativa de crueldad de Roma, no has oído hablar de su solución para las vestales acusadas de la máxima transgresión. ¿Qué era peor que la verberatio? El cargo se llamaba incestum, que significa contaminación o profanación, y se refería a cualquier sospecha de violación del voto de castidad de una vestal. El castigo por incestum no era la ejecución, era algo mucho peor. El caso de Opmia y Floronia en 216 a.C. proporciona el relato más detallado de este horror. Según el historiador Livio, ambas mujeres fueron acusadas de romper sus votos de castidad basándose en nada más que chismes y rivalidad política. Su juicio, si se le puede llamar así, se llevó a cabo en completo secreto por el Colegio de Pontífices. No se permitió defensa. No se requirió evidencia más allá de las acusaciones de fuentes anónimas. Cuando se anunció el veredicto, se le dijo a la vestal condenada que sería devuelta a la tierra de la que brota toda la vida. Este lenguaje poético disfrazaba un castigo tan horrible que desafiaba la comprensión humana. ¿Cómo ejecutaban a una vestal impura? El ritual comenzó al amanecer con una procesión por el foro romano. La vestal condenada estaba vestida con un vestido de novia blanco, su cabello arreglado al estilo de una nueva novia, flores tejidas en su velo. Para los observadores que no sabían la verdad, podría haber parecido que iba a su boda. En cierto sentido, lo era. Se estaba casando con la muerte. La procesión se movía lentamente por las calles de Roma, permitiendo a los ciudadanos presenciar lo que le sucedía a las mujeres que desafiaban la ley sagrada, pero a la vestal no se le permitía hablar, llorar o mostrar ninguna emoción. Su boca estaba sellada con cera para evitar cualquier palabra final que pudiera crear simpatía entre la multitud. El destino era el Campus Eleratus,
el campo de los malvados, ubicado justo fuera de las murallas de la ciudad. Allí, los trabajadores habían pasado días preparando su lugar de descanso final. ¿Qué le esperaba allí? Se había excavado una cámara en la tierra, a la que se accedía por una estrecha escalera que se sellaría para siempre una vez que ella descendiera. Dentro de la cámara subterránea, Roma demostró su retorcido sentido de la misericordia. Se proporcionó una cama junto con una pequeña lámpara, una hogaza de pan, una jarra de agua y una taza de leche. La justificación oficial era que Roma no estaba ejecutando la vestal. Simplemente la estaban colocando en aislamiento y permitiendo que los dioses determinaran su destino. La comida y el agua demostraban que no estaban cometiendo un asesinato. Esta era ficción legal en su forma más cruel. Las provisiones estaban calculadas para durar exactamente lo suficiente para maximizar su sufrimiento. La lámpara tenía aceite para quizás 6 horas. La comida y el agua podrían mantenerla durante 2 o 3 días, pero el aire en la cámara sellada se agotaría mucho antes que la comida. ¿Qué elección le quedaba a la vestal? El descenso a la cámara fue coreografiado para maximizar la tortura psicológica. La vestal tenía que bajar las escaleras ella misma. No podía ser llevada o forzada, porque eso haría que Roma fuera responsable de su muerte. Tenía que participar en su propio entierro, tomando la decisión final de entrar en la cámara que se convertiría en su tumba. Una vez que llegó al fondo, la escalera fue desmantelada rápidamente. Los trabajadores llenaron la abertura con tierra y piedras, empacándola tan apretadamente que ningún sonido pudiera escapar. La superficie fue alisada y marcada solo con una pequeña piedra que no tenía inscripción. En cuestión de horas no quedó ningún rastro visible de lo que había ocurrido allí. ¿Qué pasaba después? Fuentes antiguas describen lo que sucedió a continuación con un detalle clínico que hace que el horror sea aún más insoportable. La vestal condenada tendría varias horas de luz de lámpara para contemplar su situación. Podría ver la comida y el agua. Podría calcular exactamente cuánto duraría su tormento. Podría escuchar su propia respiración volverse más difícil a medida que el oxígeno se agotaba lentamente. Algunos relatos históricos mencionan sonidos de arañazos escuchados desde el subsuelo en los días posteriores a estos entierros. Los trabajadores informaron de ruidos extraños que provenían de la tierra cerca de los lugares de entierro, sonidos que podrían haber sido uñas arañando paredes de piedra o tablones de madera raspando contra la tierra mientras la víctima intentaba desesperadamente escapar. Pero quizás el aspecto más psicológicamente devastador fue el completo silencio que siguió. ¿Qué tan borrada estaba ella? El nombre de la víctima fue borrado de todos los registros públicos. A su familia se le prohibió llorarla o incluso pronunciar su nombre. Ella no solo murió, fue eliminada retroactivamente de la existencia como si nunca hubiera nacido. Este borrado fue tan completo que los historiadores modernos luchan por identificar a las víctimas del entierro vivo porque sus nombres fueron eliminados sistemáticamente de los documentos sobrevivientes. Sabemos que la práctica ocurrió regularmente durante siglos, pero las víctimas se convirtieron en sombras sin nombre perdidas en la memoria histórica. La justificación legal siguió siendo la misma a lo largo de la historia romana, porque la vestal entró en la cámara voluntariamente, porque se proporcionó comida y agua, porque ningún ciudadano romano la mató directamente. Esto no se consideró ejecución, era simplemente juicio divino expresado a través de consecuencias naturales. Después de 30 años de servicio, las vestales sobrevivientes eran teóricamente libres de dejar la vida del templo y reintegrarse a la sociedad romana. Recibieron ceremonias honrando sus décadas de fiel servicio, recompensas financieras del tesoro imperial y permiso oficial para casarse y formar familias. Esto suena como un final feliz para una vida difícil, pero la realidad era mucho más siniestra. Considera las matemáticas de esta libertad. Una mujer seleccionada a los 8 años sería liberada a los 38. En una época en que la mayoría de las mujeres romanas se casaban en la adolescencia y comenzaban a tener hijos de inmediato, una mujer de 38 años se consideraba que había pasado su mejor momento para tener hijos,
y era en gran medida no apta para el matrimonio. La libertad para casarse no tenía sentido cuando nadie quería casarse contigo. Pero los obstáculos sociales eran aún más brutales que los biológicos. Los romanos creían que una mujer que había pasado 3 décadas en servicio sagrado era fundamentalmente diferente de las mujeres normales. Había sido tocada por fuerzas divinas de maneras que la hacían inadecuada para las relaciones humanas ordinarias. Los hombres temían que casarse con una exvestal traería retribución divina, o que sus años de celibato forzado de alguna manera habían corrompido su capacidad para ser una esposa adecuada. El caso de Claudia V ilustra esta cruel realidad. Después de completar su servicio en el 43 después de Cristo, se le concedió una dote sustancial y se la presentó a varios maridos potenciales de familias respetables. Pero cada compromiso se rompió cuando las familias de los hombres consultaron a las autoridades religiosas, que declararon que casarse con una exvestal contaminaría su linaje y enfurecería a los dioses. Claudia pasó los 20 años restantes viviendo sola en una pequeña casa fuera de Roma, rechazada por la sociedad a la que había servido fielmente. Nunca se casó, nunca tuvo hijos y murió en completo aislamiento. A su funeral no asistió nadie excepto plañideras contratadas y fue enterrada en una tumba sin nombre. Las recompensas financieras prometidas a las exvestales a menudo no se materializaban, debido a obstáculos burocráticos y tecnicismos legales. Muchas descubrieron que sus pensiones prometidas se habían reducido o eliminado por completo durante sus décadas de servicio. Emergieron de la vida del templo no solo socialmente aisladas, sino económicamente desesperadas, sin un sistema de apoyo familiar y sin habilidades prácticas para ganarse la vida. El daño psicológico de 3 décadas de trauma institucionalizado creó barreras adicionales para la vida normal. Las exvestales frecuentemente sufrían de lo que la medicina moderna reconocería como un trastorno de estrés postraumático severo. Experimentaban ataques de pánico, episodios paranoicos y dificultad para formar relaciones humanas normales después de años de supresión emocional y aislamiento social. Los relatos históricos describen a exvestales que se despertaban gritando de pesadilla sobre la llama sagrada que se apagaba, que revisaban compulsivamente los cerrojos de sus puertas, que no podían soportar ser tocadas por otro ser humano. Sus mentes habían sido tan completamente condicionadas por el miedo y el aislamiento que la libertad se sentía más aterradora que el cautiverio. Algunas intentaron suicidarse en lugar de enfrentar la vida fuera del templo. Otras se retiraron a un completo hermetismo, recreando su aislamiento del templo en hogares privados donde vivían como fantasmas de sus antiguos yo. Algunas trataron desesperadamente de reintegrarse a la sociedad, pero se encontraron completamente desprevenidas para las interacciones sociales básicas después de décadas de comportamiento ritualizado. Los casos más trágicos involucraron a exvestales que desarrollaron lo que los historiadores llamaron locura sagrada. Vagaban por Roma afirmando recibir visiones de Vesta, predicando a las multitudes sobre revelaciones divinas y realizando extraños rituales en espacios públicos. Las autoridades romanas generalmente ignoraban estas exhibiciones, tratando a las mujeres como lunáticas inofensivas, en lugar de abordar el trauma sistemático que había creado sus condiciones. Quizás lo más cruel es que algunas exvestales fueron reclutadas de nuevo en el servicio del templo como asesoras o supervisoras, perpetuando el ciclo de abuso al entrenar a nuevas generaciones de víctimas. Habiendo sobrevivido a su propia tortura, se volvieron cómplices al infligir el mismo sufrimiento a mujeres más jóvenes, creando una memoria institucional que preservó estas prácticas brutales durante siglos. La promesa de libertad después de 30 años de servicio se reveló como el engaño más cruel de todos. Estas mujeres habían sacrificado su juventud, su fertilidad, sus familias y su cordura por Roma. A cambio, recibieron exilio social, abandono económico y destrucción psicológica que duró hasta su muerte. El tratamiento de las vírgenes vestales
revela la sofisticada crueldad que Roma podía disfrazar como devoción religiosa. Estas mujeres no eran solo víctimas de sádicos individuales o funcionarios corruptos, fueron víctimas de un programa sistemático diseñado para controlar la autonomía femenina a través del terror institucionalizado. El análisis psicológico moderno de los relatos históricos sugiere que el sistema de las vírgenes vestales fue esencialmente un experimento de siglos de duración en control social basado en el trauma. Al tomar a las niñas en su edad más vulnerable, aislarlas del desarrollo humano normal y someterlas a ciclos impredecibles de castigo y recompensa, Roma creó una clase de mujeres que dependían completamente de la aprobación institucional para sobrevivir. Los 3 castigos que hemos explorado representan niveles crecientes de deshumanización. Las palizas rituales destruyeron su sentido de seguridad física. El entierro vivo eliminó su esperanza de libertad futura, y la falsa promesa de una eventual liberación aplastó por completo sus espíritus al revelar que incluso el servicio fiel conducía solo al abandono y el exilio. Lo que hace que este sistema sea particularmente horrendo es lo completamente que se normalizó dentro de la sociedad romana. Los ciudadanos que se habrían indignado por un trato similar a los esclavos varones aceptaron la tortura de las vírgenes vestales como necesaria para mantener el favor divino y el orden social. La justificación religiosa hizo que la crueldad fuera invisible para la mayoría de los contemporáneos e historiadores. El legado de estas prácticas se extiende mucho más allá de la antigua Roma. El uso sistemático de la pureza sexual como herramienta para el control social, la institucionalización de la violencia contra las mujeres dentro de los marcos religiosos y la manipulación psicológica de las víctimas para que acepten su propia opresión se pueden encontrar a lo largo de la historia y continúan en diversas formas en la actualidad. Estas mujeres olvidadas merecen ser recordadas no como símbolos de la piedad romana, sino como seres humanos que soportaron un sufrimiento inimaginable al servicio de un imperio que valoraba su cumplimiento más que su humanidad. Sus historias nos recuerdan que las tiranías más peligrosas son a menudo aquellas que se envuelven en una justificación sagrada y reclaman la autoridad divina para la crueldad humana.